convencionales sobre la prueba. Realmente digo un tema cuando me fue asignado y voy a tener que charlar con González Castro a ver qué quería decir con esto. Porque es una de las tantas expresiones polisémicas, ¿no? La polisemia, cuando una expresión, cuando una palabra esconde muchos significados o una expresión comprende muchos significados. Y justamente acá de prueba venimos hablando y estamos aproximadamente de acuerdo, pero cuando tenemos que hablar de garantías convencionales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y fue mi primer interrogante cuando me dieron el tema. ¿Qué son garantías convencionales? No fácil. Manuel se estaba refiriendo a las garantías del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Garantías generales y garantías mínimas. Pero ese no es el tema de la frase, porque hablar de garantías convencionales comprende mucho más. Lo convencional, dice la Real Academia Española, que es todo lo relativo a una convención o a un pacto. ¿Y qué es una convención, un pacto? Es un tratado. Ahora, tratado, pacto, acuerdo, canje de notas, protocolo, anexo, son todo lo mismo para el derecho internacional. Porque un tratado se define por sus elementos, no por la palabra que se utilice para nombrarlo. Fíjense, en general acuerdo se utiliza para todos aquellos tratados que no contengan los elementos de la definición de la Convención de Viena de Derecho a los Tratados. Es decir, acuerdo comprende en sentido general incluso aquellos convenios o tratados que no son propiamente tratados. En sentido restringido, acuerdo es un tratado que se realiza dentro de una organización internacional donde hay un tratado marco que lo regula. El mismo término tratados tiene dos definiciones. Por un lado, tratado es todo convenio entre dos o más sujetos de derecho internacional destinado a producir efectos jurídicos. Tratados, tiene un sentido amplio, que es todo este acuerdo entre dos o más sujetos de derecho internacional destinado a producir efectos jurídicos y regido por el derecho internacional. Pero también tiene un sentido restringido, que es el de la Convención de Viena. Y para la Convención, tratado es un acuerdo entre Estados, celebrado por escrito y regido por el derecho internacional, sea en un instrumento único o más instrumentos conexos. Es decir, no comprende los tratados orales o los tratados que no son entre Estados. Esos serían acuerdos. Pero hay más definiciones todavía. Podemos hablar de protocolos, que son los tratados celebrados para reglamentar alguna cuestión técnica dentro del marco de una organización internacional. Y también podemos llegar a convenios, por fin. Y convenios tiene dos significados, uno estricto y uno general, como los otros. Convenios en sentido restringido se refieren a los... Convenios en sentido restringido se refieren a los tratados multilaterales, ¿no? Bueno, a los tratados multilaterales realizados de manera formal entre un gran número de estados. Pero convenio, en sentido general, se refiere a los tratados, porque el artículo 38 del Estatuto Internacional de la Corte de Justicia enumera las fuentes del derecho internacional y habla de convenios entre los estados, lo mismo que un tratado. Y este artículo, cuando sigue enumerando las fuentes, como medio auxiliar habla de la jurisprudencia internacional. Y la jurisprudencia internacional, cuando se refiere al primer inciso, es decir, a los tratados o convenios, habla del derecho convencional. Es decir, se está refiriendo a tratados o convenios. Ahora, si prestaron atención en nuestra Constitución, en el 75, inciso 22, tenemos 11 instrumentos internacionales. Digo instrumentos porque tenemos cosas que no son tratados. Tenemos 9 tratados, 2 declaraciones que no son tratados y tenemos un protocolo anexo. El protocolo anexo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Tampoco es una convención. Entonces, fíjense la polisemia de este término que comprende todo. Y esto yo lo relacionaba con las fuentes del derecho procesal. El profesor Alvarado nos enseña que tenemos que ver las fuentes del sujeto creador del derecho procesal. Y el primer creador del derecho procesal es el constituyente, que establece las normas para procesar y sentenciar. Nosotros las extraemos de nuestra propia Constitución. Y esas fuentes, esas normas que surgen de la Constitución surgen de principios generales, como el artículo 1,
con el principio republicano, el 2, cuando establece el federalismo que las provincias deben garantizar la administración de justicia, y otros más específicos como el 18, el 17 y demás. Es decir, el propio constituyente nos da la norma procesal, y en nuestro caso, el propio constituyente nos da la norma procesal con todos estos instrumentos que son mucho más que convenciones y que, como no nos alcanzaba con 11, ahora tenemos 2 más, y en total son 13 que conforman el bloque de constitucionalidad. Pero bueno, por eso me sorprendió cuando me llegó el tema a qué se está refiriendo González 4 cuando me da este tema. Y yo dije que se está refiriendo al artículo 8 de la Convención Americana, y no voy a entrar a hablar de los otros tratados y de las otras convenciones que pueden referirse a la prueba. Menciono una se me ocurre ahora, por ejemplo, la Convención sobre la Discriminación, para eliminar todas las formas de discriminación sobre la mujer, establece una inversión en la carga de la prueba, por ejemplo, en los casos de despido discriminatorio. Así lo entendió la Corte en el caso Peliquero, donde dijo la mujer alegaba como causal de despido que era un despido discriminatorio y solo tenía que probar la existencia del hecho. La carga de la prueba de que ese despido no era discriminatorio y obedecía a otras causales le correspondía a la parte demandada por esa inversión que surge de los tratados internacionales. Es decir, que había muchas más cuestiones que surgen de los tratados respecto a la prueba. Pero vamos a la convención y achiquemos el tema. Pero ahí se me planteaba el segundo término, que no es claro, garantías. Desde el derecho constitucional, María Angélica Shelley se refiere a las garantías como los instrumentos necesarios para la protección de los derechos constitucionales y habla de garantías generales y garantías de sentido estricto, ¿no? Como en todos estos términos, un concepto amplio y uno restringido. Nos habla de las garantías generales también del artículo 1, del 2, del derecho del acceso a la justicia, del 28, de la razonabilidad y de las garantías que se pueden ir construyendo a través de interpretación de esas otras. Pero nos dice que en sentido estricto, garantías son el amparo, el habeas data y el habeas corpus. Esas son las garantías en sentido estricto y así lo ha dicho la Corte. Y ahí me venía a la memoria las clases del doctor Alvarado Belloso donde nos decían, presten atención, que siempre la garantía es un proceso, porque la Constitución, cuando nos da estas 3 garantías, son 3 procesos. Es decir, la garantía es el proceso. La Convención Americana, en ese artículo 8, utiliza una idea también de garantías como instrumentos de protección de los derechos humanos. Pero antes lo tenemos que relacionar con el 1 y con el 2 de la Convención Americana. Porque el artículo 1, que habla de los derechos y obligaciones de los Estados, establece dos obligaciones. Primero, la de respetar los derechos humanos y después la de garantizar los derechos humanos. Ese mismo artículo establece las dos. El siguiente artículo, que es el 2, establece que los Estados deben realizar todos los actos necesarios para cumplir con las dos obligaciones anteriores. La obligación de respetar alcanza tanto por acción como por omisión a la actividad del Estado. Que significa que el Estado en toda su actividad debe respetar, es decir, permitir que se hagan efectivos los derechos humanos. Para hacerlo, para actuar, el Estado lo hace mediante sus órganos. Entonces, cada actuación del órgano debe respetar los derechos humanos. Yo resalto esto porque acá se desprende la inviolabilidad de estos derechos frente a la actuación del Estado. Y el juez es un órgano del Estado, por lo tanto el juez, cuando se incluye en la vida, en la libertad o en los bienes de cualquier persona, lo debe hacer dentro de ese marco, no lo puede hacer arbitrariamente. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante un proceso. ¿Mediante qué proceso? El que respete las garantías mínimas. Vamos a esta garantía. La obligación de garantizar, ha dicho la Corte Interamericana, que implica el deber de los Estados de organizar toda su estructura para asegurar judicialmente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, es decir, organizar la estructura para que se cumplan. Y también implica la obligación de garantizar el deber de prevenir, de investigar, de sancionar y de reparar. Todo eso es garantizar los derechos humanos. Y para
que sea efectiva esta garantía, la propia Corte elaboró la doctrina del control de convencionalidad, es decir, que todos los órganos de los Estados partes deben respetar los derechos humanos conforme a la Convención Americana y de acuerdo a la forma en que ha sido interpretada esa convención por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Almonacid Arellano con Chile. Pero luego no le alcanzaba con eso a la Corte y dijo que todos los jueces ordinarios lo deben hacer incluso de oficio. Y luego dijo, además de todos los jueces, todos los órganos del sistema judicial, del Poder Judicial, lo deben hacer. Y como si eso fuera poco, en Hellman con Uruguay dijo, todos los órganos del Estado, sean quien sean, deben cumplir con el control de convencionalidad. Llegando ya al artículo 8, tiene dos partes, ¿no? Como siempre lo vemos. La primera, garantías generales, y la segunda, garantías específicas. Siempre la primera, que habla de que todos tenemos derecho a ser oídos por un juez independiente, imparcial y demás, lo entendemos como aplicable a todo tipo de procesos. Y las garantías del artículo 2 solamente referidas a los procesos penales. Sin embargo, esa no ha sido la interpretación de la Corte, sobre todo a partir del voto del doctor Sergio García Ramírez, que entienden que las garantías del artículo 2 también se aplican a todo tipo de procesos. Y él, refiriéndose en un voto a los supuestos de que no existía un juez independiente e imparcial, hace una distinción que dice: cuando se viola una garantía del artículo 1 en las garantías generales, no hay proceso, falta un presupuesto o requisito del proceso, por lo tanto no hay cosa juzgada y eso no es válido. En cambio, cuando se viola una garantía del artículo 2 pero se respetan las garantías del artículo 1, existe un proceso, pero se debe anular y volver las cosas al estado anterior para respetar la garantía del artículo 2. Si no hay un juez independiente o imparcial, no hay proceso, no hay cosa juzgada. Falta un presupuesto del mismo proceso. Si no se pudo preparar la defensa adecuadamente, hubo proceso, pero se debe reponer esa situación. Para concluir, ahora sí, entre las garantías del artículo 8, que si bien se refieren al proceso penal, reitero, se ha extendido a todo tipo de procesos, es decir, a los no penales, civiles, laborales, fiscales, contravencionales, los no penales, relacionados directamente con la prueba. Yo destaqué algunos incisos. Por ejemplo, el 8.2c, que refiere al derecho que se le concede al imputado para preparar con un tiempo, el derecho que tiene todo imputado a un tiempo y a una preparación adecuada de su defensa. Ello implica que la parte puede acceder tanto al expediente como también que puede acceder a todas las instancias sobre las que se va a basar ese proceso. El derecho de interrogar a los testigos y de ofrecer tanto peritos como testigos, que es el F. El derecho a recurrir ante un tribunal superior. Quizás lo asociamos con el doble conforme en materia penal. Ahora, si estas garantías se extienden a los procesos civiles, implica que el doble conforme también se aplica a estos procesos. Y, por ejemplo, la impugnación de los tribunales de instancia única en materia de familia o en materia laboral, una impugnación mediante la casación exclusivamente de derecho, entiendo que no estaría respetando esta garantía, porque la motivación es la justificación de la decisión, tanto en los motivos jurídicos como en los motivos fácticos, y la Corte Interamericana de Justicia sí lo ha dicho. Esta garantía es trasladable también al proceso civil. Y por último, la garantía de no ser obligado a declarar contra sí mismo y de que no es válida una confesión si ha mediado una coacción. En la ponencia, cada uno de estos de derechos o garantías lo fui relacionando con fallos específicos de la Corte Interamericana, a donde me remito para que le interese el tema, porque me interesa introducir unas reflexiones finales, posiblemente para pensarlo, discutirlo. La primera de esas reflexiones parte de un autor italiano que es Benedetto Conforti. Él habla de las normas del derecho internacional que se pueden ser formales o materiales. Las formales son aquellas que nos dicen los sujetos, cómo se crean las normas. Las materiales son las que establecen derechos y obligaciones. Y él dice: toda norma internacional en sentido material, toda norma de derecho internacional en sentido material, contiene una idea directriz, que no es una finalidad buscada directamente, pero está dentro, está implícita, está siempre. Y esa idea
es que necesariamente limita las competencias de los estados. Es decir, toda norma internacional limita las competencias de los estados. Si quieren hablar de soberanía, es otro concepto de soberanía. Ya la soberanía no es tan plena ni tan exclusiva, está limitada por el derecho internacional. Si queremos diseñar un proceso, si queremos legislar sobre el proceso, todo lo que hagamos está limitado por estas garantías del derecho internacional. No se puede hacer algo en contra de eso. Y el segundo punto, que me parecía oportuno para debatir, cuando hablábamos de que el control de convencionalidad dice que debe ser interpretado conforme lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esa postura ha sido receptada en nuestro derecho interno a partir de una frase de la Constitución. 75, inciso 22, incorpora estos tratados y dice en las condiciones de su vigencia. Rosati, que fue convencional constituyente, sostiene que en las condiciones de su vigencia significa que era la convención junto con las reservas, que es la forma en que la convención entró en vigencia, a partir de que el momento fue obligatorio. Y que esa frase se introdujo porque no se podía discutir la primera parte y había ciertos convencionales que, como la Convención de Derechos del Niño, querían dejar aclarado la reserva que había hecho la Argentina a esa convención, diciendo que el niño a partir de la concepción hasta los 18 años. Por eso fue esa introducción. Pero otra parte de la doctrina, por ejemplo María Angélica Shelley, dice que las condiciones de su vigencia significa primero eso, que se incluso tratado de su reserva, pero también que esta frase implica que la convención, o las convenciones, van a ser interpretadas conforme lo hagan los organismos internacionales respectivos. Y de eso solamente hay un paso a dar o hablar de la obligatoriedad de la jurisprudencia internacional en casos que, aunque no sea la parte de la Argentina, obviamente que es obligatorio si la Argentina es parte, pero acá sería la jurisprudencia como precedente. ¿No? Esa discusión que se ha planteado y que la Corte, incluso en Carranza la Travese, lo extendió a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde en un extensísimo fallo dijo que el informe era obligatorio y ataba a las Cortes. En conclusión, dejo planteados esos dos temas para el debate, pero creo que es claro que veamos las garantías de una manera u otra. Las garantías son procesos, es decir, la garantía es el debido proceso. Muchas gracias.